Y lo más importante, seguramente es lo que nos va a comentar aquí Leonardo, es precisamente eso que está ahí, la ritualidad y la festividad propias de nuestro carácter como mexicano. Con eso termino yo para darle la palabra a Leonardo, a ver qué más nos puede decir. Bien, muy buenas tardes. Quisiera agradecer a Alfredo y sobre todo a la maestra Erika, que junto con su compañero Alejandro han insistido una y otra vez para que en esta universidad tengan lugar eventos como que hoy se celebra. Yo le llamo a estos eventos metacotidianizantes, van más allá de los programas establecidos, y la cotidianización es una característica de la domesticidad en nuestro tiempo. Es algo que los jóvenes deben tener presente, todos esos 132 y 144, en fin. No lo digo en un sentido jocoso, lo digo con respeto, pero también para expresar una opinión distinta. Yo creo que lo que urge hoy en día es salirse de la estabulación a la que los tienen condenados los dueños de las pesas y las medidas, que yo llamo neofenicios. Una conciencia estabulada es una conciencia que engorda para ir al matadero. Y creo que en estos centros hay un tipo de estabulación mental. Se engorda para ser parte de una rumia y de una rutina que lleva indefectiblemente al fracaso. Entonces fue una de las críticas que yo le hice a los muchachos de la Ibero. ¿Para qué critican a Peña Nieto o a Televisa si la mierda está en la universidad donde están estudiando? ¿Qué queda ahí nada más eso? Quisiera empezar aclarando que, para los que se puedan molestar con mis ideas, que nadie posee la verdad. Este es uno de los puntos que aprendí de la filosofía alemana, sobre todo del maestro de Marx, Hegel, cuando dijo que lo finito no puede abarcar lo infinito. Nadie, ninguna religión, ningún pensamiento político, ni económico, ni científico posee la verdad absoluta. Toda aquella pretensión de poseer la verdad es un anquilosamiento y es una farsa. Lo que hacemos es un intento permanente por ampliar el horizonte de comprensión de la verdad. Entonces yo quisiera que tomaran lo que voy a decir como un intento nada más, y que en sus mentes se decantara un poco de esta intención para que se abrieran sus neuronas y su capacidad de comprensión fuera más allá del hábito cotidiano, de la ruma diaria a la que vienen aquí y están sometidos por imperativos que van más allá de su propia determinación personal. Es un trabajo de 10 años del que voy a hablar, y tratar de resumir 10 años en media hora es ir más allá de la física einsteiniana, ¿no? Pero aparte de eso, el tema es un tema obsesivo en determinadas culturas. Los alemanes, franceses, escandinavos, inclusive norteamericanos, no están obsesionados con su cultura. Estados Unidos no está obsesionado con su identidad. Y ustedes se preguntarán alguna vez ¿por qué? Porque son culturas que no tienen un pasado mítico. Son culturas que miran hacia adelante porque no tienen nada que ver atrás. Y lo poco que había atrás valioso lo aniquilaron. Entonces están obsesionados con el futuro. Y el futuro que ven siempre es un futuro de amenaza, de miedo, de terror. Si vienen seres de otro planeta no van a traer la luz ni el conocimiento. Vienen rectoides, aracnoides, seres que nos van a aniquilar y nos van a meter miedo con una sola intención clara, para que regreses al pesebre y diga, puta, por lo menos puedo comer. Esa es la intencionalidad que tienen estos farsantes. Pero México rebasa todas esas posibles intencionalidades. O sea, México tiene un pasado que está vivo. Ese es lo que para mí constituye a una cultura con posibilidades de desarrollo en el contexto global planetario. Una cultura que tiene sus raíces en un pasado mítico profundo. Ahí es donde está la sacralidad. La mitología, en el momento en que surge la historia lineal, se convierte en literatura para protegerse. Y esa literatura se va transmitiendo de generación en generación. Cuando no hay la escritura, está la oralidad. Y nuestro pueblo tiene esa oralidad viva. Y esa oralidad es polimorfa. Tiene muchísimas derivas y posibilidades de manifestación, pero los cauces más genuinos son las fiestas y los ritos, que son los momentos en que el hombre agradece a la divinidad la vida que le ha dado. Quisiera hablar un poco de lo que el maestro Alfredo, yo no tengo un prurito, porque hay algunos que creen que tengo un prurito para acuñar neologismos, palabras nuevas.
Lo que ocurre es que cuando una mente se aventura en un espacio más allá de lo rumiado, lo trillado, descubre cosas distintas y a eso se le tienen que dar nombres nuevos. Se le llaman neologismos, nuevas expresiones, palabras nuevas. Y casi todas esas expresiones en nuestra lengua tienen una raigambre grecolatina. Acuño el término de núcleo historia porque hay diferentes formas de comprender la historia. Hay la historia cíclica, que fue lo que encadenó a los griegos a la rumia, a la repetición, de decir que ya hay un momento hegemónico y lo que hay que hacer es imitar a esos grandes personajes, que suele ser un poco la dinámica ruin de los malos pedagogos. ¿Quién es el escritor más grande que tenemos? Octavio Paz. Pues si quieres escribir, tienes que escribir como Octavio Paz. ¿Quién es el pintor más grande que tenemos? Orozco. Pues hay que pintar como Orozco. Y el cantante Juanga, pues a cantar como Juanga. Por eso hay tanta putería, entre paréntesis. Es decir, de lo que se trata es de asimilar lo que sea positivo en los maestros que nos precedieron con agradecimiento para superarlos. Porque si nadie posee la verdad, y la verdad es un proceso en crecimiento, tenemos que comprender que nadie va a vivir lo que nos corresponde vivir a nosotros. Nosotros llenamos nuestra vida, tenemos ese imperativo categórico de ser distintos, tener personalidades distintas, y esa personalidad quiere ocupar su propia determinación en un contexto masivo, cuantificador, no cualificador. Y acuño el término núcleo historia precisamente porque ni esta concepción cíclica de los griegos, ni la quebrada de los gnósticos, ni la evolución lineal cristiana desde la caída originaria a la redención final, me daban satisfacción, ni siquiera la concepción materialista de la historia, que lo basa todo. Ustedes habrán tomado algún curso al respecto. En un contexto de formación social hay dos grandes determinaciones, la estructura económica y la superestructura. La estructura económica determina la superestructura. La estructura económica es el modo como el hombre produce y la mujer produce en su existencia. La superestructura es todo el aparato mental que se genera en torno a ese contacto con la productividad. Pero si el hombre es lo que produce, pues sería igual un guatemalteco que un londinense, que un japonés, que un chino, porque ahora la producción es una mierda global. Es en todos los lados igual, un culo, una tuerca, un culo, una tuerca. Es sistemático ese aparato, además con grandes determinaciones genitales, que esa es la característica de un tiempo de decadencia como el actual. La boca y la sexualidad, todo se concentra en eso, tragar como marranos y coger como perros. Ese es el esquema en el que nos movemos. Vean ustedes en Televisa, en TV Azteca, en esta pseudo Secretaría de Educación, lo que vemos todos los días: plástico por todos lados, tetas de plástico, nalgas de plástico, todo es plástico. Y los galanes descerebrados, le ponemos un encefalograma y sale plano, como los futbolistas. O sea, estos héroes que tenemos ahora, por favor, escúchenos ustedes, los que tienen la posibilidad de oírlos. Yo no tengo esa posibilidad, vivo todavía en una montaña, pero vean cuando le preguntan: oye, ¿qué opinas? ¿Cómo fue? No, pues yo vi que venía la pelota y pues creí que podía y tal vez, y metí la... Siempre es lo mismo, un hoyo y meter la pelota, los huevos ahí, ¿no? Es siempre lo mismo, la canasta que va a tener la posibilidad genética de transmitirnos una vida social infame y cada vez más degradada. Yo acuñé el término núcleo historia porque para mí la ciencia no da identidad, ni el modo de producción da identidad. O sea, lo que caracteriza para mí el contexto en el que estamos hoy en día de uniformidad global es precisamente la aniquilación de las diferencias. Eso es lo que se pretende, que los jóvenes de Oaxaca vistan igual que los del Bronx, y los de Tokio igual que los de Chicago, y los de Chicago igual que los de Londres. Cuantificar la producción para buscar la utilidad, la ganancia. Eso es lo que buscan los neofenicios, y por eso cada vez se concentra más el capital y hay más transnacionales que, en un contexto que esto sí es verdaderamente notorio por lo que implica a nivel histórico, en un contexto de inversión histórica, los empresarios se han hecho marxistas, porque Marx decía que era la economía lo que determinaba la formación social, y Hegel decía no, el Estado es la representación del espíritu absoluto en la tierra. Pero ¿en qué se ha convertido hoy día el Estado? ¿Qué representa todo ese contexto constitucional de senadores, diputados, presidentes municipales? Toda una farsa determinada por el capital especulativo y financiero. Ellos son los que marcan las pautas. La bolsa de valores no paga impuestos. Los dueños de las principales industrias no pagan impuestos. Tienen despachos de contadores que van a estudiar a la UNAM, a la Ibero, para evadir los impuestos. Abogados especializados en buscar las maneras perversas
de no retribuirle a la sociedad lo que la sociedad le da. ¿Y quiénes son los que mantienen a la sociedad a nosotros? Los sin rostro, los anónimos, los esclavizados, los cautivos. Ahí nos tienen, nos bajan a los maestros, con una charla de 2, 3 mil pesos, te bajan 300, 400 pesos. Y aquellos señores hacen fundaciones. Y Televisa, todos los años con la ley de consolidación, nos quita 1.500 millones de pesos para el Club América, porque se pierde dinero. Entonces, en lugar de pagar impuestos para generar hospitales, generar escuelas, bibliotecas, tengo el Club América, que es una mierda. Todavía jugaran bien los pendejos, pero aparte de todo es una mierda, y nos embarran con toda esta escatología y nos piden que seamos pacíficos, tranquilos, sumisos. O sea, están en el redil, vayan al Estado, búscanse un punto de comida y su punto de engorda y de cagada, y no se interfieran con los demás, porque eso se llama relaciones peligrosas. Ahí nos mueven. Y la nuclehistoria, para mí, le llamo a nuclehistoria a lo que da identidad, porque es el corazón sagrado de las culturas. Es donde está todo el aparato ritual, festivo, mágico. Ahí entran comida, gastronomía, forma de vestirse, forma de celebrar, forma de comportar, como desde lo erótico a lo tanático. Y eso tiene México. O sea, dejémonos de las payasadas de que somos unos chingones. El sábado van a llorar porque vamos a perder contra Brasil, a huevos. Pero los políticos necesitan eso para idiotizar a la gente. Lo han hecho desde Roma, que fueron los maestros primarios. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que nuestra identidad está por encima de todos estos farsantes, malos empresarios, empresarios voraces, políticos corruptos. Nuestra identidad está ahí a pesar de ellos. Y está ahí a pesar de ellos porque es algo que mamamos en el hogar y que se sigue transmitiendo en las escuelas y que celebramos en la calle. La gente que sale a celebrar en la calle no es porque el político quiera que los comentaristas, oye, pásame al aire, y hay 400 opinólogos y 4 pendejos allí poniéndose pedos en el ángel. Y ahí están todos transmitiendo que es una gran fiesta de México y ganamos. Pues sí, de pinche medallita de plata al rato, pasado mañana nos olvidamos y ¿qué? Sigue la misma penuria acá en el país. Pero cuando vamos a ver el contexto histórico en el que nos movemos y regresamos a nuestras raíces, entra uno en una casa, se le abren las puertas y le dan lo poco que hay, se comparte. Ese es el mexicano. Si hay frijoles, se le echa más aguas a los frijoles. Anda una gallina por el patio picoteando la mierda que tiraron los chamacos, se mata la gallina. En fin, eso no lo hace un anglo norteamericano. La conciencia egoísta, egocéntrica, no hace eso. El mexicano es sociocéntrico y cosmocéntrico por su pasado mítico vivo. Y eso arrasa cualquier cultura. Por eso obviamente nos estamos chingando a los gringos. A pesar de que estamos mandando, nótese, ejidatarios y comuneros. No estamos como en Cuba, que Cuba, con su pseudo-revolución, exportó a los profesionales. Fueron abogados, médicos, contadores. Mandó la gente de élite preparada que había robado y usufructuado la sangre del pueblo. Nosotros no, nosotros mandamos la sangre de nuestro pueblo, que no podemos darle fertilidad aquí. Comuneros, ejidatarios, gente que no sabe leer, ni escribir, ni saben de dónde vienen, ni conocen su pasado. Pero cuando llegan allá, se parten la madre para que sus hijos tengan lo que ellos no tuvieron. Acabo de estar en la Feria del Libro de Los Ángeles y me quedé impresionado. Me quedé impresionado. A pesar de que no hay apoyo de los gobiernos de México, la efervescencia de la mexicanidad y de la oaxaqueñidad y de la zacatequidad, de cómo todas esas culturas están haciendo que sus hijos o sus nietos o sus bisnietos tomen los puestos de poder. Y nuestro gobierno, en la inopia. Oaxaca recibe al año 1.800 millones de dólares de los migrantes, 1.800 millones, que llegan directamente a las familias. Y no hablemos de Guanajuato, Zacatecas, en fin, pero háganse ustedes una idea de lo que significa tener al Estado planetario ahí, la sede tan cerca, y la miopía de nuestros políticos y nuestros empresarios para no asimilar esta fuerza histórica y meterle toda la energía que requiere. En fin, podría estar hablando horas del tema porque es fascinante, sobre todo en mi caso, que nací en Chiapas, por cosa del destino, crecí en España, la puta España franquista, que la tenía en mi casa porque mi padre aparte era franquista. Y allá era un cabrón mexicano, sudaca, aquí un hijo de puta gachupín. Entonces, ante ese contexto tan potenciador y hermoso,
Dije, bueno, ¿qué mierda soy yo, no? Y me di cuenta que precisamente esta polimorfía, esta diversidad sin fin que constituye nuestra identidad, que siempre tratamos de definirla y nunca la aprendemos, es algo que tiene las mayores posibilidades de competir en la Olimpiada Histórica. Nos vamos a ganar la medalla de oro en la Olimpiada Histórica. En el contexto del Estado planetario, junto con la gran migración asiática, es decir, fundamentalmente China, Japón y Corea, México y lo que representa México de avanzada con toda América Latina van a ser las culturas más dadoras de identidad, más determinantes. Nuestra comida, nuestras fiestas, nuestros ritos, los ritos de iniciación, desde la celebración del nacimiento, el bautismo, los 15 años, las primeras comuniones, eso no existe en el mundo rígido, determinado por la máquina y por las cosas. Eso existe en un mundo enraizado con profundidad en una mitología como es la mexicanidad, y eso es lo que está vivo en Estados Unidos, y eso es lo que hay que celebrar. Y los que tengan ganas de seguir dándole a eso es que lean el libro, porque ya me cansé de No, vamos a dialogar, porque si no me voy a tirar aquí un choro de la paz. Ya hay cantidad de pendejos tirando choros en la tele. Vamos a dialogar, ¿no? Gracias, chavo. Pues muchas gracias, Leonardo, por decirnos todo esto muy a tu manera tan histriónica e incendiaria, pero que se agradece mucho. Y bueno, ahora, porque como él dice, tenemos que hacer un diálogo con ustedes, pues yo les cedo la palabra al público para que le pregunten, le reclamen, le comenten, o hasta me puede mentar la madre también. Entonces empezamos acá con el profesor Ricardo Buil. Buenas tardes, Ricardo Buil para servirles. Soy profesor de aquí de la universidad, doy clases de estudios sociales e históricos, que en realidad es algo muy parecido a Historia de México. Quisiera hacer breves comentarios. Primero, señor, pues felicitarlo y agradecerle que haya venido a compartir su material, que siempre es muy interesante. Agradecer los comentarios del compañero Alfredo, de la maestra también. Me voy a permitir hacer 4 apuntitos sobre la tradición del estudio de la idiosincrasia del mexicano, qué es ser lo mexicano, cuál es la identidad mexicana. Hay una larga tradición, ustedes ya mencionaron algunos autores. Yo lo menciono muy brevemente. Empiezo en el siglo XX, José Vasconcelos, luego Samuel Ramos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Roger Bartra, y ahora sumamos también pues el libro del compañero León Dajandra, León Dajandra. Nada más quería hacer una muy brevísima observación al comentario de la maestra. Igual en las ciencias sociales todos son interpretaciones. Mi interpretación es que el verbo chingar sigue siendo muy válido para interpretar al mexicano, porque me parece que el pensamiento colonial, si bien ya no están primero los españoles y después otras culturas sobre nosotros, ese pensamiento colonial sí se ha trasladado a la estructura de la familia, por ejemplo. Entonces las prácticas donde vemos a un papá vender a una niña por un guajolote, por una vaca, es práctica colonial. Entonces me parece que sigue habiendo el verbo chingar encarnado en nosotros. Ya acabo muy rápido mi participación. Finalmente el libro del compañero nos plantea cómo poder vivir en lo global sin desdibujarnos como la cultura tan fuerte que somos, tal y como usted nos lo ha descrito. Yo acuño un término nuevo, un neologismo, dice usted, ¿no? Pasar de lo regional a lo local, de lo local a lo global, y sin perder lo local, constituir lo local. La combinación entre lo global y lo local. Me parece que tenemos que apuntar para allá, tal vez por las redes se pueda hacer. Ganar 2 medallas, y ya acabo, ahora sí, ganar 2 medallas no es menospreciable, compañeros. Vean cuántas medallas ha ganado Argentina, sí, cuántas medallas ha ganado Venezuela. Creo que Brasil... Sí, siempre hay que consolarse con que hay alguien peor que nosotros. No, fíjate, lo digo también en el sentido de que la falta de identidad del mexicano tiene también que ver con estas cuestiones. Y no es conformismo, es una realidad. Es una realidad. Guatemala apenas acaba de... Maestro, pero... Sí, perdón. ¿Hay algo más? Sí, nada más una última cosa, con todo respeto,
Pues realmente me gustó su exposición, aunque me parece que de repente de escatológico, es que ese no era para usted, es que estaba hablando mi fase juvenil, estoy hablando de la Si pudiera hablar en clase se espantaría. Sí, yo sé. Soy de Alvarado, ¿verdad? Yo soy muy mal hablado, sí, de allá es mi familia, de Veracruz. Pero yo sé un poco ese discurso escatológico a veces llega a extremos cuando usted, en la emoción de su discurso, dice, las gallinas comen mierda y luego los niños comen en las gallinas, luego la gente se come en las gallinas. En México no pasa eso, señor. Las gallinas no comen mierda. No, perdón, las gallinas... Se lo puedo demostrar y me parece no, que es no me lo voy a mostrar. Ahí no, maestro. Ahí. Yo viví 30 años y le voy a decir una cosa. No solo las gallinas, los marranos. Claro. Y bueno, no. Tengo una trilogía de la costa donde analizo esto de manera descarnada, de cómo terminando el niño de hacer su deyección, ahí están los perritos, el perro, las gallinas y el marrano, y a ver quién se pelea por llegarle a la proteína. Perdone. La gallina yo nunca la he visto. No, pues es que está mucho tiempo aquí, hay que salir más aire al campo. No, a ver, una cosa que le quiero agradecer. Y si salgo mucho al campo, oiga, soy del campo. Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que salió del campo y luego volvió al campo. Pero bueno, no voy a cuestionar eso porque no lo conozco, la verdad. Gracias, muy bien. Gracias. Hablo de lo que yo he experienciado. Miren, yo lo que quisiera enfatizar es lo siguiente. Por supuesto que nos congratula que un conciudadano gane una medalla, por supuesto. No, las gallinas sí comen mierda. Sí, bueno, pero lo que quiere decir tal vez el maestro es la manera en que yo uso mi apasionamiento para enfatizar determinadas pautas de comportamiento que no son muy aceptables en los medios académicos ni escolares. Entonces estoy en uno de ellos y pido perdón. Voy a tratar de ser un poco más preciso e higiénico en mi expresión. Yo lo que quisiera es que entendiéramos la perspectiva. Miren, llevamos 2 sexenios de gobiernos neoliberales. No, pero si ustedes estuvieran presente, es decir, tener presente es ser consciente de que somos conscientes, tuvieran en su autoconciencia la cantidad de dinero que se ha gastado en la militarización, en cárceles, en cuerpos represivos, en lugar de dedicarlos al deporte y a la cultura, yo les puedo garantizar que tendríamos por lo menos 10 medallas de oro. Si tuviéramos bibliotecas, si tuviéramos centros deportivos, si le diéramos la atención a esos valores desde que tienen 4 o 5 años. Por supuesto que hay genética con que, hay voluntad con que. Lo que pasa es que estamos en un aparato ruin, nos rodean de gorilas, y a ver ahora qué vamos a hacer con todos esos gorilas que tienen un super sueldo, tienen buenos uniformes, comen bien, tienen buenas armas, y están ahí para matar a los jóvenes que nos han educado. Si se educan a los jóvenes no tenemos por qué matarlos. Eso en primer lugar respecto a lo de las medallas. Por eso están enfatizando lo de las medallas. No, hay que ver qué hay detrás de esa ruindad. Ahora, la cosa de la identidad es un tema muy delicado. Hay un libro extraordinario que se llama Forjando Patria, yo hago una gran referencia, es de Gamio. Ese era el libro de la Revolución Mexicana en 1920. Y Gamio hablaba de la necesidad de darle las autonomías a las distintas nacionalidades que conforman México. La nacionalidad zapoteca, huichol, rarámuri, en fin, todo ese universo vasto de diversidad, de particularidad que enriquece una totalidad. ¿Qué hizo desde Vasconcelos, desde Benito Juárez? Es la visión occidental. ¿Qué hicieron? Como dijo Benito Juárez en Oaxaca, si yo pude, tú también puedes. Entonces, todos los indios que tengan la oportunidad para llegar a donde yo llegué, y se van todas las cosmogonías al infierno, al carajo, al caño. Claro, era una visión que hay que entender en el contexto histórico que surgió. Pero vean lo que ha pasado. España ha estado en una guerra civil permanente. Lo mismo sucedió en los Balcanes. ¿Y qué tenemos ahora en España? Yo se lo anuncié con este libro. Y se lo anuncié cuando fui allá a la conferencia. Le dije, van a ir al infierno. Pero no piensen en un infierno a la manera del Vaticano, no. Van a ir al infierno que ustedes están construyendo. El nivel de vida que tienen es un nivel de vida insostenible, como el del anglo norteamericano. El anglo norteamericano necesita 10 hispanos para vivir.
le siembran los productos, los cosechan, le dan de comer en la boquita, se los cocinan. Cuando una cultura llega a esa fase entra en inevitable decadencia. Le pasó a Grecia, le pasó a Roma, le pasó a Inglaterra y le está pasando al imperio anglo-norteamericano. ¿Y qué sucede en estos momentos? Que viene una nueva voluntad de vida. Arnold Toynbee, el gran historiador inglés, le llamaba Volkenwanderung, un término alemán, estampida, migración de la barbarie hacia el centro. Es la barbarie la que mantiene la identidad. ¿Y qué sucede con las clases elevadas? Se desidentifican. Y perdónenme si hay alguien de aquí del norte, pero ¿qué identidad hay en Monterrey? Ahora voy a ser hegeliano. Meterle un espicho por salvosear la parte a un animalito que le llaman cabrito y darle vueltas sobre un montón de brasas como hacían hace 20.000 años nuestros antepasados. ¿Qué pinche mentalidad puede haber para llamarle la identidad del cabrito? No jodan, por Dios. O sea, vamos, ya iba a decir, dejémonos de pendejadas, dejémonos de exabrutos metafilosóficos. Entonces, vayamos al grano. ¿Qué está sucediendo en este contexto? Que la clase que tiene posibilidades económicas va de shopping al otro lado, se hacen gringos de cuarta. ¿Y dónde queda nuestra identidad? En lo rural, y lo rural es desplazado. Ahí donde quedan todos esos remanentes míticos, ahí se está gestando el futuro. Pero no podemos quedarnos allí. Lo dijo Dr. Johnson, el gran prosista inglés. Los nacionalismos son los refugios de los sinvergüenzas. Tenemos que entender a las distintas determinaciones identitarias como partes dentro de un todo, y el todo crece cuando crecen las partes. Es como una universidad. Si se imponen determinados criterios sobre la mayoría, hay un desfase, necesariamente, porque aunque fueran los más inteligentes, están coartando la posibilidad de expresión de otras minorías. Lo que se requiere aquí es convivir en el respeto y la apertura, y se va decantando históricamente el pensamiento que merece trascendencia. Pero hay que tener los foros, hay que tener las posibilidades. Entonces, estos foros, como este, deberían haber por lo menos uno al mes, porque lo otro es lumia. Aquí está el texto, me cumples con él, te lo corrijo, pasaste, terminas la carrera. A ver, chavo, a ver si tu padre tiene un taxi o una taquería, cabrón, porque a ver de qué vas a trabajar. Pues esa es la dinámica a la que se enfrentan ustedes. Perdón. Sí, disculpe, bueno, es lo que estaba diciendo ahorita. Muchas veces a nosotros como alumnos nos ha tocado ver que hay maestros que dicen que enseñan y la verdad es que pues, no enseña nada al alumno, y muchas veces uno como alumno no aprendemos nada, y ya cuando acabamos nuestra carrera, bueno, el que la llega a acabar, pues no sabemos ni de qué se trató la carrera que estudiamos. ¿Por qué? Porque maestros no nos inculcan a fondo las enseñanzas pues, de la materia. Bueno, a mí me tocó en la preparatoria tres maestros de física y de matemáticas que no, pues nada, dice que enseñaban. Bueno, uno más o menos enseñaba, pero el otro no, el otro nada más se sentaba y así, pues, así como vamos a aprender. Y pues, venimos de ahorita nosotros, por ejemplo, los de nuevo ingreso de la uni, pues prácticamente hay dos posibilidades de cambio. De la totalidad a la parte o de la parte a la totalidad. Son los dos grandes sistemas filosóficos, el platónico y el aristotélico, de lo universal a lo particular o de lo particular a lo universal. El maestro hablaba un poco de esto. Yo lo que creo es que la verdadera universalidad es la que se alcanza de regreso. No diga, si uno, este es lo que padecemos a menudo en México, el provincianismo. Y es eso de como México no hay dos y qué chingones somos. No, hay que salir de lo particular, tener una visión de fuera para regresar con lo que aprendimos afuera y mejorar lo que tenemos. Entonces, compañero, a mí me pasó lo mismo. Yo estudié en pleno franquismo, el año 68, 69, era delegado, era muy joven, yo un chavo, era un delegado en la Complutense de Madrid, y uno de mis maestros era el padre de Javier Marías, Julián Marías, que fue el discípulo predilecto, pero el peor discípulo de Ortega y Gasset. Yo prefiero mil veces a María Zambrano que a Julián Marías. Julián Marías era un tipo que se fusilaba todos los textos clásicos y sacaba su texto. Entonces, si él decía algo sobre Kant o Fichte o Hegel en su texto y alguien como yo le contradecía, oye maestro, en la crítica de la razón, ¿cómo te atreves tú, vil criatura, a cuestionar al maestro? O sea, ya dejemos de que la cagada, no, eso ya era la Inquisición, a la hoguera. No, entonces, ubiquémonos en ese contexto. ¿Y qué hace una conciencia que es reflexiva y crítica? Es como el agua.
El agua temporalera, cuando cae, busca la deriva. No va contra el dique, trata de evadir el dique. Entonces, si tienes deficiencias que algún maestro no pudo suplir, no pudo darte los instrumentos necesarios, el camino inmediato es, primero, la biblioteca. Que eso, un lugar como esto debe tener una biblioteca privilegiada, eso es fundamental. Antes que cafetería, antro, biblioteca. Esa es la lucha que tienen que hacer. Biblioteca. Y segundo, si falla un maestro, hay otros que te pueden echar una mano. Eso se llama valor. De eso se llama voluntad, determinación histórica. ¿Ves? Oye, pues aquí, oiga maestro, por favor, pues ando perdido. Ando perdido. A mí me pasó, yo odiaba las matemáticas. Y ahora me doy cuenta filosóficamente que el mundo está estructurado matemáticamente. Sobre todo contra estos farsantes que andan de la teoría del caos. Cuando comienzas a comprender la estructuración matemática como un conjunto de relaciones armónicas entre lo existente, regresas a los griegos y ves por qué diferenciaban caos de cosmos. El caos, el mundo presubjetivo, el cosmos, el mundo ordenado por el sujeto. Y ahí es donde comienzas a entender a gente como Pascal cuando hablaba de la armonía de las esferas celestes, de toda una arquitectura cósmica que no está ahí por azar, que salió así. Te pones a ver una flor y dices, ¿qué diseño tiene esta flor? A ver, ¿qué pintor tiene esa capacidad para diseñar vida de esa manera? Y claro, como yo fui educado en el ateísmo, porque no había de otra, había esas oscuras que, perdón, parecían marranos. Digo parecían por no decir que eran marranos, con triple papada, comiendo como cabrones, aprovechar sin trabajar. Hay que entender que la España que conquistó a México tenía el 90% de las tierras en posesión del clero. O sea, la iglesia, como pasó en el Tíbet. Cuando una sociedad llega a esos niveles de parasitismo teocrático, no hay ninguna posibilidad de supervivencia, ni de ideas, ni de una voluntad generadora de vida. Entonces, lo que hay que hacer en este contexto es tener esa voluntad de estar creciendo constantemente. Y no, pues si no me lo da el maestro, ¿no? Pues mi papá es alcohólico. Yo tengo un taller en Oaxaca de literatura que imparto los sábados en la biblioteca que sostiene Francisco Toledo, el pintor Francisco Toledo. Es la mejor biblioteca privada de toda América Latina. Y él la paga. Y me dice, Leo, quiero tener los mejores libros. Y tiene libros que no han llegado a México, de España. Pues tengo muchachos de 20 años que quisieran, mañana voy a reunirme, soy tutor de los becarios del FONCA. Están años luz y tengo entre los que tutoreo muchachos con doctorado. Los míos tienen 20 años. Salieron de un cobao, papás alcohólicos, se levantan en la mañana a ir al billar. Pero se metieron en la biblioteca los chavos y ya no hay quien los saque de ahí. Vieron toda la posibilidad de crecer en el libro. No, tienes que leer a huevo, te vas a leer a Jorge Bucay. No quiero, es como mamá, no quiero esa comida, a huevo. Entonces, esa es la dinámica en la que nos movemos. Debemos tener bien claro eso, que si nosotros no tomamos las riendas de nuestro destino, nadie, ni el papá, ni la mamá, ni los maestros, nadie la va a tomar. Acá tenían un comentario, bueno, creo que antes, acá atrás, ¿no? Adelante. Sí, bueno, un gusto estar aquí. Tengo 3 preguntas y dos pseudo preguntas. y me gustaría, bueno, a través de tu charla, que me contestaras, ¿dónde se genera la identidad? ¿En la pertenencia o en la negación? Otra pregunta que tengo es, haciéndose esta pregunta por los contornos del otro, evidentemente, ¿qué es la mexicanidad? ¿En el sur del norte o nuestro norte es el sur? Y evidentemente, ¿dónde queda el poder en todo lo que nos acabas de decir? Y ¿qué le recomendarías a las personas que no tienen religión o religiosidad o y bueno, las 2 pseudo preguntas que esas, si quieres no me las contestes, es... Entonces no me las sabes. Últimamente... No, bueno, pero fuiste muy criticado en una entrevista que le diste a Milenio, en donde tú decías que no era posible, con esta cuestión de las elecciones, que tu voto valiera lo mismo que lo de un pendejo. Entonces quisiera que me dijeras, opinaras algo sobre eso. Y también, ¿qué opinas del consumo de enteógenos? Yo actualmente trabajo en la biblioteca canábica. ¿Qué opinas del consumo de enteógenos, no como el origen de la civilización, sino como su potenciación y su salvación? Tú acabas de decir precisamente eso de regresar otra vez
un poco son las cuestiones. Ahí va, a ver, pertenencia y negatividad. Yo estoy escribiendo un libro, llevo ya varios años haciendo lecturas, se llama Principios de Filosofía Cósmica. Es un ajuste de cuentas con Occidente, pero un poco más allá. El ajuste de cuentas con Occidente son cuestiones de método, pero luego divido el contenido del libro en tres grandes determinaciones: egocentrismo, la razón, el lenguaje; sociocentrismo, la solidaridad, la ética; cosmocentrismo, la fe, la espiritualidad. Esa es la visión como yo percibo. Ahora nosotros estamos en el egocentrismo. Yo, como que, ¿qué premios te dan? ¿Cuáles son las becas? ¿Quién habló de ti? ¿Cuántos libros has vendido? Y usted es igual, ¿qué nota tengo? ¿Cómo soy? Desde que te levantas en la mañana hasta tu pinche ego con dos alitas aplaudiendo. Así estamos todos inmersos en eso. Entonces, lo dejo ahí. Y el punto del que parto en cuestiones de método, arremeto contra la dialéctica de la negatividad. O sea, de frente, de plano. Y acabo con mis maestros, como debe hacer un alumno. Espero que algún día acaben conmigo, antes de que ya sea más ruinoso de lo que estoy. Mis maestros de la dialéctica negativa, la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, en fin, pero sobre todo Marx y sobre todo Hegel. La teoría de la contradicción. El empresario y el obrero. El ciudadano y el gobernante. El hombre y la mujer. Lo solar y lo... no son contrarios. No son opuestos. Yo creo que lo que tiene que hacer el humanista es complementar las energías. Yo creo que puede haber un buen empresario y un buen obrero. Lo que pasa es que hay degradaciones de esos modelos. Si Marx viviera y viera lo que hicieron Stalin, Mao, hasta Lenin, Fidel, Chávez, en fin, Ortega, lo que hicieron con el socialismo real, diría: no, pendejo, yo no dije jamás que había que hacer eso. Si Cristo viviera y fuera a ver todo ese estercolero que es el Vaticano, lleno de sedas y púrpuras y anillos, diría: Dios mío, yo no prediqué eso. Yo prediqué la elementalidad, yo prediqué el amor, yo no prediqué el odio, yo no prediqué el parasitismo, yo no prediqué el dogma ni el fundamentalismo. Entonces, nada de negatividad, seamos propositivos. Si no tienes nada bueno, verdadero y bello que decir, te callas la boca. Pero si crees que tienes algo que decir, dilo con todo. Aunque estés equivocado, tienes el derecho a equivocarte. En ese contexto entra lo del norte y lo del sur. A ver, yo tengo un texto que escribí hace 10 años, que se llama Mirando hacia el sur. Y dije: España se pasó toda su historia tratando de europeizarse. Y ustedes que no han leído la historia de España ignoran que el primer estado europeo fue el de los reyes católicos. Fue el español. Cuando expulsaron lo más fuerte de su identidad, los que trabajaban y pensaban, los árabes y los judíos. ¿Y quién se quedó? El clero parásito y los hidalgos, que fueron los que vinieron aquí. O sea, hidalgo es un puerquero, como ahora que no tiene nada que hacer, y entra en el PRI o en el PAN. Ese es un hidalgo. Porque si pudiera trabajar no entraría en la política. En la política, salvo honrosísimas excepciones, entran estos hidalgos, que son ejemplos trasnochados del siglo XVI. Y quiero explicar esto porque por fin España se europeizó. ¿Y qué pasó? 6 millones de alemanes, 6 millones de ingleses, a reventar. Vámonos a España, y aquellos a vivir para el turismo, como pasa en Oaxaca. Cuando una sociedad vive para otra, se desidentifica. Una sociedad debe vivir prioritariamente para sí misma, y si al otro le interesa, que venga, si no, que se vaya a la... Punto suspensivo. No, por favor, no aquí. No, luego me echan la culpa a mí de que vengo a introducir un lenguaje subversivo, no. Sí. Que se vaya a su extraterritorialidad. Anota eso, por favor. Sigamos por ahí, del poder. La esencia del poder es la toma de decisiones. Tengo un libro que se llama La gramática del tiempo, donde analizo eso. La característica fundamental del poder es la toma de decisiones. ¿Y qué pasa en una sociedad donde en el contexto educativo los estudiantes no toman decisiones? Donde los hijos en un contexto familiar no toman decisiones. Donde los obreros en un contexto productivo no toman decisiones. Donde la mujer en un contexto de relación identitaria de pareja no toma decisiones. Nos vamos a la chingada. Es un proceso autoritario que perpetuamos y lleva indefectiblemente a la carencia de lo que es la institucionalidad. Por eso me refiero que en esta sociedad vale igual el voto del sabio que un de un pendejo. No quise decir que yo soy un sabio, pero es algo que debemos tener presente cuando votamos. La gente que votó por Peña Nieto, que aquí fue la mayoría, bueno,
Todo el mundo está por... No, hombre, ¿cómo? ¿Cómo van a votar por Peña Nieto? Porque hay un chingo de pendejos en este país. Pues es claro, y con el respeto que merecen los pendejos. O sea, alguien tiene que salir al ángel de la independencia a gritar y ¡viva México, cabrón! Bueno, es un aparato que tiene que ir perfeccionándose, pero es incuestionable que vale igual el voto de una persona que viene a estudiar a las universidades, se prepara, al de un T/8 que está en la calle, y al del T/8 le dan 20 pesos para echarse otra chela y vota por Peña Nieto, por Ferro Nieto, vota por lo que sea. Entonces ese es un imperativo que tenemos que tolerar y respetar. Por eso yo le dije a Miriam, va a perder Andrés Manuel. No, hombre, estás loco, cabrón. Está así. O sea, Televisa, TV Azteca, han venido sistemáticamente trabajando a ese voto de pendejos y lo han hecho muy bien. El otro se dedicó a trabajar a los que no debería trabajar porque ya estaban convencidos que tenía que ser él, y dejó a los pendejos, por eso se apendejó. Ahí viene la palabra apendejar, apendejamiento, atrofia progresiva de los sentidos. Esa es la definición de la Real Academia de Historia. Y bueno, vamos a tus dos pseudo preguntas, Chao. A ver, o ya lo dejamos ahí. Como quieras. No, porque ya, te vas a viciar ya con eso de la pseudo pregunta. Es que hagan una pregunta, si no... luego te las contesto en corto, me invitas a comer y te las contesto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ivona Razola. Y hablando del egocentrismo, egresada de esta universidad, y bueno, tengo algunas pues preguntas. Desde hace más de 20 años participo como danzante y evidentemente sí me ha tocado en muchos momentos vivir la parte de la mexicanidad, la parte del rito, la parte de toda esta cosmovisión que engloba, pero curiosamente dentro de los grupos de danza se vive mucho también, no tanto el arraigo, ¿no? Así perpetuarse siempre en la mexicanidad, pero sí tiene como mucha conciencia también de toda la complejidad que da estar dentro de sus grupos, pertenecer, hacer rituales, y además toda una contradicción dentro de los mismos grupos. Entonces, hablando sobre esta misma manera de mexicanidad, también hay diversos pensamientos que están en contra también de la mexicanidad, creo que hasta occidentalizada, podría llamarle así. Y sí hay una lucha al interior de los grupos, y yo pienso que también tiene que ver con muchos rituales que se dan en muchos lados. He podido trabajar con mujeres líderes indígenas, me ha tocado, por ejemplo, trabajar con líderes indígenas superhegemónicas, aliadas, precisamente mi tesis fue sobre una indígena mazahua aliada al poder de Peña Nieto, pero también pude conocer a una mujer líder guatemalteca que había vivido la guerrilla, ¿no? Entonces estos dos parámetros de tampoco idealizar el sur, tampoco idealizar la mexicanidad, creo que los indígenas, las mujeres indígenas tienen muy presente esto, saben como ya al interior de sus comunidades, saben hablar incluso del indio o la india ladinizada, y eso también es una lucha entre ellos, y es creo también fácil y es muy bueno de destacar de la mexicanidad. También al interior de las danzas prehispánicas igual. Yo te puedo decir que tengo 20 años danzando y hay gente que casi me ha obligado a ponerme un atuendo, pero yo no me siento bien en un atuendo. O sea, para ser una danzante o una huehuetera, yo no necesito las plumas ni un copili, no lo necesito, simplemente danzo, creo que ahí hay otras cosas que aportar, y después resulta que encuentras a mucha gente que tiene un mes en la danza y trae el copili, las plumas, todo, y entonces ahí viene esta parte del ego también del mexicano. Y bueno, hablando de otro extremo, justamente me llamó la atención sobre que decías lo que significa para una universidad el capital cultural que tiene que ver y que tiene que estar metido en sus bibliotecas. Lamentablemente, qué bueno que esto lo traigas a colación, estamos viviendo una crisis muy fuerte en esta universidad, y curiosamente ahora que estamos en esta universidad y que está imperando una situación terrible porque hay un autoritarismo dentro de la universidad, nos hemos visto mermados de ese capital cultural que tiene que ver con las bibliotecas. Ojalá que los estudiantes y las estudiantes que están acá logren valorar que no solamente por tener una beca
que les regalan para comprarse un iPod, ojalá algún día participemos en seguir colaborando en hacer crecer más esta serie. Muchísimas gracias. No, a ti, mujer, muy bien. Fíjate que por donde la serpiente, el ouroboro, se muerde la cola. Efectivamente, mira, en casi todas las culturas hay una diferencia tajante entre el norte y el sur. El norte suele ser productivo, calculador, frío, tecnocrático. El sur es improvisado, estético. Y cuando yo hablaba hace un rato de mirando hacia el sur, me refiero a que va a desaparecer la frontera del norte de México. De hecho, ¿qué hablo de la cultura de frontera? Las fronteras son siempre impuestas desde el centro. Las fronteras no se quieren a sí mismas. La gente que vive en la frontera no quiere la frontera, quiere libre tránsito. Las fronteras se imponen desde el centro. Y la frontera del norte ya es completamente inoperante geopolíticamente. Ya no funciona ni les interesa. Y la van a mandar al sur. O sea, la frontera definitiva va a estar con Guatemala para que los hermanos de Centroamérica no pasen aquí. Y allá se va a ir todo este remanente de barbarie con maras, movimiento, el narco. De hecho, todos se van para allá. Y entonces los norteamericanos van a darle un estamento. Es una manera de aprobar y decir, vaya, ya tienen el nivel civilizador que nosotros necesitamos para que ustedes puedan tener acceso libre a nuestra cultura. Mientras no sea así, vamos a seguir haciéndolo de manera subterránea. Pero yo quisiera enfatizar un poco esto de las bibliotecas, porque he estado sistemáticamente, tengo un proyecto en Oaxaca, le decía a la maestra Erika, del que no percibo un peso, para variar. Yo creo que voy a ir a Chalma, que me hagan un ramaje para poder que entiendan que el intelectual tiene que comer, y que no todos los intelectuales son Aguilares Camines o Krauses, en fin. Pero creo que el proyecto que tengo es con 500 maestros de la sección 22 y leen un libro cada mes y viene un autor cada mes. Ya le llevé a Guillermo Fadanelli y Heriberto Yepes, algunos de ustedes sabrán quiénes son esos dos personas, con 500 maestros de la 22. Salieron encantados los creadores y los maestros, pero no lo han pagado. Se tienen que leer, imagínense, el libro, hacer una crítica, una reseña, es un proyecto increíble, y la burocracia asfixia el proyecto creativo. Entonces, esto es lo que tienen que entender los jóvenes estudiantes. No es nada más ir a la calle 132 y 2043 y al rato regresan como estos idiotas a su casa y su mamá y su papá, que está chingando a la sociedad, le da de comer y ahí va, chao. Ese es un circo, es pan y circo. O sea, lo que hay que entender es que si no se hace la lucha desde el fundamento, desde la parte determinante, las partes determinadas no van a cambiar nada. Entonces, yo creo que como en estos centros que pretenden representar una educación alternativa, es donde debería, yo siempre dije, carajo, ¿por qué la pinche UNAM, que siempre estuvo al frente de todo, está dormida ahora? Y tengo amigos profesores ahí, y yo di clases ahí, estudié ahí, un doctorado y una maestría. ¿Qué pasa con la UNAM? Lo que pasa, y ustedes lo tienen que reflexionar, es que le han echado encima un proyecto histórico en decadencia a ustedes como generación, y los han consolidado en los puntos de engordo del pesebre, en el egocentrismo genuino, con programas, películas, libros, todo lo que le proyectan es para eso. No tengan conciencia sociocéntrica, porque es peligrosa. Y como piensan nada más en ustedes, lo que dice la maestra, con que yo tenga mi bequita, que se chinguen los demás. No, lo primero que tiene que tener un centro como esto es oportunidad de reflexión crítica. Si no, ¿a qué mierda vienen aquí? No necesitamos buenos ingenieros, ni buenos químicos, ni buenas parteras, ni buenos... No necesitamos profesionistas, necesitamos mejores seres humanos. Una persona que salga a la calle y vea a un colega, a un compañero que se cayó ahí, no lo toques, cabrón. Puta, igual es un drogadicto. Apesta a moto, ya se puso hasta... No lo toques. O igual trae sida. Entonces te sigues y finges demencia. Y llegas a tu casa y vas, te metes en tu cuarto y está un pinche perro de mierda. Cuchi. Y dices, oye, ¿qué degradación es esa? Y hablo de clases que tienen posibilidad de tener una mascota en su pinche pisito. Y cuando digo esto, la señorita o señora, sepa la chingada, que Lolita ya se pone histérica. ¡Ay, enemigo de los animales! Mataba venados en Huatulco, mataba para comerlos. Ella no, a ella le llega el tibón, el ribeye, le viene de carne hormonada para que luego viene el cáncer de pecho. Y luego forma una fundación para las que toman carne hormonada y les salen unos pechos así de la chingada. Ese es el circuito en el que estamos, porque no hay reflexión en las escuelas. ¿Qué mierda? A ver, Soriana. ¡Ay, se escandaliza Pegistóteles! Se escandaliza ahora su fase de filósofo del trópico porque Soriana, cabrón, ¿qué vende Soriana?
que venden chedraui, venden mierda cancerígena, castigan a los productores, son unas putas mierda. ¿Hay alguna polémica contra eso? No, nada más porque dieron unas tarjetas, no manches. O sea, la chava no va a demandar al tipo porque la violó, sino porque la violó y no le permitió llegar al tercer orgasmo. No chingues, o sea, ser radical es tomar las cosas de rey. Perdón, ya me estoy volviendo un poco mal educado otra vez. Mejor me dejo ahí. Adelante. Sí, la culpa la vas a llevar tú, yo ya sé lo que pasa. No, a mí te van a mandar para la UNAM, ¿verdad? A mí me tienes intrigado. De hecho, me quedé pensando en eso. Nunca me había preguntado si las gallinas comían o no mierda. Y yo coincido contigo y con este compañero que decía, las gallinas sí comen mierda, porque yo lo he visto y no soy del campo. Pero bueno, entonces... Oye, pero perdóname, Erika, a ver, y para decirme esto, a ver, ¿alguno de ustedes ha reflexionado? Porque es otra de las cosas. Decía Anaxágoras de Agrigento que el hombre es lo que come. ¿Ustedes han reflexionado sobre lo que comen los animales domésticos que comemos nosotros? ¿Saben de qué está hecho el pienso, el alimento? Porque es parejo, hasta los salmones, ustedes van, los idiotas de Bepolán. Salmón, ese salmón de granja es un epítome de todas las contaminaciones habidas por haber. Miren, recogen las vísceras de los atunes, de los túnidos, que ya están en extinción, ya ni barrilete respetan estos cabrones. En 10 años ya no va a haber atunes. Acabaron con el atún del Índico, acabaron con el atún en el Pacífico Sur y los están cubanos, españoles, soviéticos, chingue con satélite todo el tiempo encima. Entonces, agarran las vísceras, es decir, todo lo que es de desecho y lo ponen a hervir en grandes cilindros de acero inoxidable y ahí le echan así como para condimentarlo un poquito de sorgo y traen un poco, todo transgénico que viene se chingan el Amazonas. Vean este video Home que hizo el esposo de Salma Hayek, lo pueden bajar de YouTube, es espeluznante. La palma de coco en Malasia, la primera naturaleza ecodiversa en el mundo, a meter miles y miles de hectáreas de aceite de coco, de palma de coco. En el Amazonas, miles y miles de hectáreas para... ¿A dónde va? Todo en contenedores para alimentar las granjas de Europa, porque allí ya no hay eso. Allí la tierra es carísima. Entonces, de pendejos estamos acabando con toda la riqueza natural para comer mierda. Es otra manera de llamarle mierda, porque la mierda no es nada más lo que uno desecha, es lo que uno produce. Y somos grandes productores de mierda. Pero bueno, sí, no. No, está muy bien, digo... Muy mal. Bueno... Leonardo, está muy mal, No. Tú sabes que aquí en la UACM puedes hablar como se te dé la gana. Los que no les guste, pues sí, que no te oigan y ya. Y fíjense, esto último que comentan es bien importante porque en este libro de mexicanidad, Leonardo se atreve a llegar a este punto de hablar de la decadencia más vil que vivimos, ¿no? Del deterioro de nuestras sociedades, de nuestras familias, de nuestro pasado por la producción y el consumo. Y entonces cómo nos convertimos en esta mierda efectivamente, que no solamente hace caca, sino convierte todo en caca y ¿Perdón? Me serviría mejor que le dijeras Cuícatl. Ok. La mierda de los dioses. Sí, así es. Exactamente, entonces es por eso que, repito, es una lectura fundamental este libro de Mexicanidad, Fiesta y Rito. Y en la última parte, donde Leonardo nos habla de este estado planetario, de cuando se puede consolidar este mundo sin fronteras, que quizás sea esperanzador o idealista, pero es algo que está pasando y que viene con esta idea de lo que decíamos de Octavio Paz, que si somos hijos de la chingada o si no somos hijos de la chingada, o si efectivamente, decía el maestro Will, pues yo creo que sí, es una definición que sigue vigente y sí, está tan vigente que por eso decía Leonardo que nos estamos chingando a los gringos. Sí, o sea, la identidad mexicana se está imponiendo en Norteamérica, recuperando el terreno por medio de la festividad, del rito y del trabajo. Entonces eso es maravilloso, de verdad. No sé si alguien quiera comentar algo más, una pregunta. Bien, por Néstor, acá, y estas dos, y yo creo que ya, le cerramos. Adelante, Néstor. Es un comentario, no sé si sea un poco largo.
Yo digo que sí, la mejor forma de construir conocimiento, de lograr algo, pues es por medio del diálogo, nada más que pues es muy difícil en un auditorio así. Entonces a lo mejor más bien va a ser como una exposición de que yo había reflexionado un poco acerca de la identidad, y ahora que decías que había que liberar algo así del lenguaje y que fuéramos libres para generar neologismos, a lo mejor también tenemos que hacer un cuestionamiento acerca de las palabras que utilizamos, ¿no? Entonces voy a utilizar para esto las matemáticas o la lógica. En una clase que escuché una vez un profesor que decía que la identidad es únicamente un fenómeno, no es un fenómeno, es una idea abstracta. La identidad solamente se presenta en las matemáticas y en la lógica, porque solamente podemos pensar que A es idéntico a A, y en la realidad pues las cosas no son idénticas, porque yo no soy idéntico a mí mismo, ni nadie es idéntico a sí mismo, jamás, porque uno está en constante devenir, ¿no? Y esa idea de la identidad parece que más bien es impuesta desde el Estado siempre, ¿no? Porque cuando decimos que hay que ser mexicanos, es que todos tenemos que cumplir con ciertas pautas, ¿no? Que beber tequila y hablar español y vestirse de cierta forma y tener ciertos antecedentes culturales. Cuando los que vivimos en este territorio, que es dominado por un Estado, somos muy diferentes, ¿no? Hay pueblos originarios que tienen una cultura distinta, y yo no sé, pues a lo mejor al final del libro tú propones algo así, ¿no? Por lo que estoy escuchando del cosmocentrismo y del sociocentrismo, porque cerrar los límites de una identidad a una nacionalidad impuesta, pues me parece como que iría un poco en contra de lo que yo hubiera escuchado, ¿no? de tu discurso. Entonces, más bien yo creo que a lo mejor deberíamos de buscar otras formas de referirnos a eso que nos hace a nosotros ser lo que somos, así hablando en este sentido de que ser idéntico es ser exactamente lo mismo y que solamente es una noción abstracta. Pensaba yo que a lo mejor los pueblos originarios son los que en ese sentido se acercan más a la identidad, porque a lo largo de milenios, de mucho tiempo, logran ser más parecidos a sí mismos a lo largo del tiempo, y los integrantes de los pueblos también son más parecidos unos a otros, porque comparten una cosmovisión que ha sido creada respondiendo a la tierra en la que viven. En cambio nosotros no respondemos a la tierra en que vivimos, porque somos producto de una cultura impuesta, y entonces muy fácilmente viene una moda y transforma la sociedad, y llega otra moda y transforma el aspecto de la ciudad. Y en cambio los pueblos originarios, como siguen respondiendo a la naturaleza y siguen respondiendo a los ciclos naturales, pues conservan esa identidad. Pues nada más era ese comentario. Y pues también si se defiende, bueno, esto ya sería como una pregunta para polemizar, ¿no? Para ver, ¿tú qué dirías? Pues si se defiende que hay una identidad o no hay una identidad, porque pues, si hay un chingo de pendejos que pueden creer en las votaciones y votar por el más pendejo de los que están en esas votaciones, eso quiere decir que esas personas que votaron carecen de identidad, o tienen una identidad que niegan. Bueno, mira, es un tema crucial. Tiene que ver un poco con lo que planteó la maestra, cuando a ella le exigen usar determinados implementos como señas de identidad. Es un error creer que alguien posee una verdad absoluta o que algo está dado de una vez y para siempre. Ni la ritualidad ni la fiesta tiene que cambiar. Si no cambia, se anquilosa. En Oaxaca, que es ejemplo de todas las perversiones y de algunas virtudes, hay algo que se llama usos y costumbres. Y ahora le llaman abusos y costumbres. Porque es espeluznante ver lo que hacen los hombres con sus mujeres en sus comunidades. La maestra sabe muy bien lo que es eso. Y yo he tenido que batallar duramente cuando se alcoholizan los hombres, lo que hacen con sus hijos y con su familia. No, pues es que así era. No, pues si era así va a tener que dejar de ser. Esto es algo que debes tener muy claro para entender lo que es la identidad. La identidad no es un fenómeno fijo, rígido y dado de una vez para siempre. Y cuando dudas de tu identidad es muy fácil. Sal, ponte al lado de un alemán o un japonés y saber qué tengo yo en común con este cabrón. Nada más, ese es algo además matemático. Porque te vas a dar cuenta que si no hay una afinidad con esto, puedes tenerla con lo otro. El asunto es que
en parte tu planteamiento es muy correcto, porque los políticos usan la identidad como un refugio. Lo vimos desde Reagan, Inglaterra, Thatcher, luego los Bush. Cuando un político lleva a su cultura y a su país a la decadencia, busca enemigos externos. Y entonces apelan a un concepto de identidad y dicen, ¿quién es el enemigo? The Illegal Alien, the Greaser, the fucking Mexican. Él es el enemigo, cuando es gracias a esos mexicanos que están perpetuando su modelo civilizador. En la cultura mesoamericana, que para mí fue la cultura que más ha estado relacionada con la sacralidad de la tierra, ni siquiera los árabes, que manejaban toda la agricultura, todo lo mejor de la repostería y de la buena cocina española viene del periodo en que fueron 800 años los árabes en el sur de España. Ellos manejaban el agua de una manera primorosa, hacían sinfonías con las fuentes. Todo eso vino aquí también, el culto al espacio abierto, a la luz. Si alguno de ustedes no ha ido, puede verlo, entra en internet, vean la Alhambra, lo que era la cultura de los califas, los omeyas, toda esa cultura a la luz, al espacio abierto. Ese es el origen del barroco, que se trasplantó a América Latina y llegó a los delirios del rococó. Pero es muy importante entender la identidad como un fenómeno en tránsito, y por eso hay que apoyar esa identidad, no porque es algo fijo e inamovible. Tú puedes hacer una danza ritual desnudo, o te puedes vestir como Michael Jackson, no importa. Si te pones el taparrabos y las plumas, al rato vas a querer comer las nalgas al guachupín, porque las mías están muy flacas, pero a uno que esté gordo ahí, y ya dices, es que esa es la ritualidad, y los originarios, nadie es originario. Miren, nada más para concluir, hace 150.000 años, la raza roja y la raza amarilla convivían en las mesetas de Manchuria, y la raza roja dominaba a la raza amarilla. La raza roja es una raza genuina de guerreros, y las expresiones más logradas de esa raza estuvieron en Estados Unidos. Fueron los Sioux, los pies negros, los Shoshones. Ustedes ven un espécimen de esta naturaleza y ven a un oaxaquito o yucateco y dicen, no manches, lo usaban de bastón, cabrón. O sea, guerreros, gente con una fisonomía, pero no permitían ni a su sombra. Se aniquilaron entre ellos. La raza amarilla no, fue más industriosa, se unió y expulsó a la raza roja por Bering hace 100.000 años. Luego se separó con la segunda glaciación un continente del otro y quedó la nostalgia del origen, el regreso al origen. Hace 40.000 años en California se dio el culto al Dios único, con un tipo que era extraordinario, Nomanolontón. Fue donde están ahora las secuoyas de California, fue la civilización más grande que ha habido en América toda, antes de los mayas, antes de los incas. Y ahí viene la nostalgia de Aztlán. Ahí estuvo Aztlán, ahí estuvo el ombligo de Onfalosges, el ombligo de la tierra, y ahí está nostalgia. ¿Y por qué fueron? ¿Por qué siguieron? Es que hicieron buscando. No, los expulsaron los guerreros. O sea, la cultura, esto tendría que darle una charla muy amplia para que vieran ustedes los orígenes de la humanidad, la diferencia entre la cultura guerrera, la cultura pastoril y la cultura agrícola. La cultura guerrera no echa raíces, va detrás del sustento, va detrás del ganado, y el ganado está supeditado a los pastos, y los pastos dependen del clima. Luego viene la cultura pastoril, que domestica al animal y convierte a la mujer en un vientre. Son las culturas semíticas. Por eso son las culturas donde tienen más inferiorizada a la mujer. Los judíos, los árabes, la tapan, la cubren, y es un vientre y necesita que le dé crías para tener más ganado. Esa es la cultura pastoril. Y cuando llega la cultura agrícola, que es la agricultura, la primera forma genuina de cultura, vienen los cultos a la Sagrada Madre. Son los cultos de la fertilidad. Son Isis y Osiris en Egipto, Atis y Cibeles, Deméter y Perséfone, Cristo y María. Es el culto a la espiga, es el culto a la tierra, y ese es el culto fundador de todas las civilizaciones. No ha habido ninguna civilización ni guerrera ni pastoril permanente. Las civilizaciones en Estados Unidos fueron efímeras, no hay nada. Y llegaron aquí porque se hicieron agrícolas, domesticaron la espiga, y de ahí viene toda la sacralidad. Y con eso terminamos, y ya me largo y punto y acabó. Ok, gracias. Por su presencia, por su participación. Se quedaron pendientes algunas preguntas, pero le voy a torcer la mano para que regrese con otro de sus libros. No, pues
sería más fácil que hiciera mi propia universidad. Entonces, pero se quedaron preguntas pendientes. Bueno, si alguien quiere libros, se lo dedico ahí. Y si quieren libros o que Leonardo les firme un libro... Consigue un descuento que nadie se lo va a dar. Sí, ahora sí hay un verdadero descuento, entonces si quieren comprar el libro, si ya lo tienen y quieren que Leonardo se los firme, adelante, y muchas gracias a todos por venir. Ay, Dios. Gracias. Y lo más importante, seguramente es lo que nos va a comentar aquí Leonardo, es precisamente eso que está ahí, la ritualidad y la festividad propias de nuestro carácter como mexicano. Con eso termino yo para darle la palabra a Leonardo, a ver qué más nos puede decir. Bien, muy buenas tardes. Quisiera agradecer a Alfredo y sobre todo a la maestra Erika, que junto con su compañero Alejandro han insistido una y otra vez para que en esta universidad tengan lugar eventos como que hoy se celebra. Yo le llamo a estos eventos metacotidianizantes, van más allá de los programas establecidos, y la cotidianización es una característica de la domesticidad en nuestro tiempo. Es algo que los jóvenes deben tener presente, todos esos 132 y 144, en fin. No lo digo en un sentido jocoso, lo digo con respeto, pero también para expresar una opinión distinta. Yo creo que lo que urge hoy en día es salirse de la estabulación a la que los tienen condenados los dueños de las pesas y las medidas, que yo llamo neofenicios. Una conciencia estabulada es una conciencia que engorda para ir al matadero. Y creo que en estos centros hay un tipo de estabulación mental. Se engorda para ser parte de una rumia y de una rutina que lleva indefectiblemente al fracaso. Entonces fue una de las críticas que yo le hice a los muchachos de la Ibero. ¿Para qué critican a Peña Nieto o a Televisa si la mierda está en la universidad donde están estudiando? Que queda ahí nada más eso. Quisiera empezar aclarando que, para los que se puedan molestar con mis ideas, que nadie posee la verdad. Este es uno de los puntos que aprendí de la filosofía alemana, sobre todo del maestro de Marx, Hegel, cuando dijo que lo finito no puede abarcar lo infinito. Nadie, ninguna religión, ningún pensamiento político, ni económico, ni científico posee la verdad absoluta. Toda aquella pretensión de poseer la verdad es un anquilosamiento y es una farsa. Lo que hacemos es un intento permanente por ampliar el horizonte de comprensión de la verdad. Entonces yo quisiera que tomaran lo que voy a decir como un intento nada más, y que en sus mentes se decantara un poco de esta intención para que se abrieran sus neuronas y su capacidad de comprensión fuera más allá del hábito cotidiano, de la ruma diaria a la que vienen aquí y están sometidos por imperativos que van más allá de su propia determinación personal. Es un trabajo de 10 años del que voy a hablar, y tratar de resumir 10 años en media hora es ir más allá de la física einsteiniana, ¿no? Pero aparte de eso, el tema es un tema obsesivo en determinadas culturas. Los alemanes, franceses, escandinavos, inclusive norteamericanos, no están obsesionados con su cultura. Estados Unidos no está obsesionado con su identidad. Y ustedes se preguntarán alguna vez, ¿por qué? Porque son culturas que no tienen un pasado mítico. Son culturas que miran hacia adelante porque no tienen nada que ver atrás. Y lo poco que había atrás valioso lo aniquilaron. Entonces están obsesionados con el futuro. Y el futuro que ven siempre es un futuro de amenaza, de miedo, de terror. Si vienen seres de otro planeta no van a traer la luz ni el conocimiento. Vienen rectoides, aracnoides, seres que nos van a aniquilar y nos van a meter miedo.
con una sola intención clara, para que regreses al pesebre y digas, puta, por lo menos puedo comer. Esa es la intencionalidad que tienen estos farsantes. Pero México rebasa todas esas posibles intencionalidades. O sea, México tiene un pasado que está vivo. Ese es lo que para mí constituye a una cultura con posibilidades de desarrollo en el contexto global planetario. Una cultura que tiene sus raíces en un pasado mítico profundo. Ahí es donde está la sacralidad. La mitología, en el momento que surge la historia lineal, se convierte en literatura para protegerse. Y esa literatura se va transmitiendo de generación en generación. Cuando no hay la escritura, está la oralidad. Y nuestro pueblo tiene esa oralidad viva. Y esa oralidad es polimorfa. Tiene muchísimas derivas y posibilidades de manifestación, pero los cauces más genuinos son las fiestas y los ritos, que son los momentos en que el hombre agradece a la divinidad la vida que le han dado. Quisiera hablar un poco de lo que el maestro Alfredo, yo no tengo un prurito, porque hay algunos que creen que tengo un prurito por acuñar neologismos, palabras nuevas. Lo que ocurre es que cuando una mente se aventura en un espacio más allá de lo rumiado, lo trillado, descubre cosas distintas y a eso se le tienen que dar nombres nuevos. Se le llaman neologismos, nuevas expresiones, palabras nuevas. Y casi todas esas expresiones en nuestra lengua tienen una raigambre grecolatina. Acuño el término de núcleo historia porque hay diferentes formas de comprender la historia. Hay la historia cíclica, que fue lo que encadenó a los griegos a la rumia, a la repetición, de decir que ya hay un momento hegemónico y lo que hay que hacer es imitar a esos grandes personajes, que suele ser un poco la dinámica ruin de los malos pedagogos. ¿Quién es el escritor más grande que tenemos? Octavio Paz. Pues si quieres escribir, tienes que escribir como Octavio Paz. ¿Quién es el pintor más grande que tenemos? Orozco. Pues hay que pintar como Orozco. Y el cantante Juanga, pues a cantar como Juanga. Por eso hay tanta putería, entre paréntesis. Es decir, de lo que se trata es de asimilar lo que sea positivo en los maestros que nos precedieron con agradecimiento para superarlos. Porque si nadie posee la verdad, y la verdad es un proceso en crecimiento, tenemos que comprender que nadie va a vivir lo que nos corresponde vivir a nosotros. Nosotros llenamos nuestra vida, tenemos ese imperativo categórico de ser distintos, tener personalidades distintas, y esa personalidad quiere ocupar su propia determinación en un contexto masivo, cuantificador, no cualificador. Y acuño el término núcleo historia precisamente porque ni esta concepción cíclica de los griegos, ni la quebrada de los gnósticos, ni la evolución lineal cristiana desde la caída originaria a la redención final, me daban satisfacción, ni siquiera la concepción materialista de la historia, que lo basa todo. Ustedes habrán tomado algún curso al respecto. En un contexto de formación social hay dos grandes determinaciones, la estructura económica y la superestructura. La estructura económica determina la superestructura. La estructura económica es el modo como el hombre produce y la mujer produce en su existencia. La superestructura es todo el aparato mental que se genera en torno a ese contacto con la productividad. Pero si el hombre es lo que produce, pues sería igual un guatemalteco que un londinense, que un japonés, que un chino, porque ahora la producción es una mierda global. Es en todos los lados igual, un culo, una tuerca, un culo, una tuerca. Es sistemático ese aparato, además con grandes determinaciones genitales, que esa es la característica de un tiempo de decadencia como el actual. La boca y la sexualidad, todo se concentra en eso, tragar como marranos y coger como perros. Ese es el esquema.